sabe cómo recibir, porque la verdad es que no sé cómo enganchar con lo que dejamos. Empiezo por insistir en la utilidad de las tesis sobre Feuerbach para empezar a comprender una teoría del conocimiento original que es la que propone el marxismo, cuyo rasgo principal, como vimos la vez pasada, es la incorporación de la práctica, pero no la incorporación de la práctica como resultado de lo pensado, sino como parte integrante de un proceso complejo que es más, como dijimos la vez pasada, y esto es solamente a modo de introducción, es el punto de partida de la teoría, pero es el punto de llegada de la teoría en el sentido de que permite comprobar la justeza o no de nuestras teorías. Porque como habíamos visto en una de las tesis, el problema de si una teoría es verdadera es un problema que se comprueba en la práctica, no es un problema teórico. Estas pocas palabras contienen muchísimo jugo y yo quiero ahora completar esta visión del marxismo, de la teoría del conocimiento, con lo que me parece la inversión más sorprendente que hace el marxismo en la teoría del conocimiento. A partir de la sensación para todas las filosofías anteriores era lo concreto. Es lo concreto. Bueno, en el proceso de conocimiento del marxismo, por el contrario, la sensorialidad es lo abstracto porque es la superficie sin nexos interiores. Nos permite un conocimiento de tipo fenoménico, superficial. Y Marx dice en otra parte, ni sé dónde, porque no sé dónde lo leí, pero estoy seguro que lo dice Marx, soy muy poco universitario. Dice, ¿para qué serviría la ciencia si una mirada nos permitiera penetrar hasta la esencia de las cosas? Esto significa que la ciencia no debe confundirse con el conocimiento de tipo empírico, que existen distintos niveles en el conocimiento. Entonces, el marxismo plantea, quiero leerlo porque es la realidad concreta, dice Marx, como totalidad del pensamiento, es decir, si yo quiero reflejar una totalidad como un concreto del pensamiento, no como una abstracción del pensamiento, sino como un concreto pensado, es de hecho un proceso, un producto del pensar y del conceptuar, pero de ninguna manera es un producto del concepto. Es decir, no es un solo producto del pensamiento, no es concepto contra concepto que va produciendo el resultado, sino que, por el contrario, es un producto del trabajo de elaboración que transforma intuiciones y representaciones, ahora los transforma en conceptos. Y el todo, tal como aparece en la cabeza, es un producto de la cabeza que piensa. Es un producto, es un resultado. Lo concreto pensado es un resultado del proceso de conocimiento. Y fundamentalmente es el conocimiento genético del objeto estudiado. Es decir, cuando uno llega, ¿cuál es la esencia del objeto? Para el idealismo, la esencia del objeto es la generalidad, lo que tienen en común todos esos objetos. Para el marxismo es encontrar el proceso de producción, de génesis de ese objeto o de ese fenómeno al que nos estamos refiriendo. Y esta manera de pensar, partiendo de que la sensorialidad es lo abstracto y que lo concreto pensado llega a hacerse al final de un trabajo en donde nosotros somos capaces de reproducir el movimiento autogenético del proceso que estamos viendo, a mí me parece sensacional,
porque hasta este momento nadie lo había planteado, primero como proceso, y segundo, atreviéndose a decir que el concepto, con Locke, con todo esto que partían de que es lo concreto, si lo que tocamos son imágenes, al contrario, eso desde el punto de vista de la densidad del conocimiento, de la profundidad, de la complejidad del conocimiento, lo califica de abstracto. Es el punto de partida abstracto, superficial, fenoménico. En cambio, el resultado es, una vez que nosotros penetramos en el fenómeno respectivo y vemos su génesis, su producción, su autoproducción. Y si nosotros contemplamos de qué modo se han ido produciendo los conocimientos en el terreno científico y en el terreno de la... Es verdad, cuando nosotros hemos podido producir esos fenómenos, realmente hemos sido dueños del conocimiento verdadero y no de esos conocimientos aproximativos. Por eso me parece importante subrayar lo que para mí significó una revolución en mis conocimientos, ¿no? Es decir, eso que nosotros vemos, eso que nosotros tocamos, no es más que la superficie. No se conoce al fenómeno describiendo los fenómenos, sino por el... Quería agregar esto a la teoría del conocimiento que hemos estado viendo la vez pasada y que se me quedó en el tintero porque, qué sé yo, porque tengo problemas para leer. Bueno, quizás haya que volver ahora a leer las tesis. La tesis que sigue es la tesis 4, que dice así: Feuerbach... ¿Cómo? Ahí está mejor, ¿no? Feuerbach parte del hecho de la autoalienación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso imaginario y otro real. Su cometido, el de Feuerbach, consistía en disolver el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal. No ve que, después de realizada esa labor de disolución del mundo religioso, queda por hacer lo principal. En efecto, el hecho de que la base terrenal se separe de sí mismo y se plasme en las nubes como un reino independiente, solo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esa base terrenal. Es decir, si los sujetos fueran dueños de su propio destino, si pudieran operar sobre la realidad decidiendo qué es lo que hay que hacer y recibiendo los resultados de ese trabajo, tanto en el terreno del conocimiento como del producto material, es probable que no se necesitase la religión. La religión se necesita para compensar un mundo injusto y, en consecuencia, ahí se produce el fenómeno de la alienación, que a mí me parece uno de los conceptos más importantes que el marxismo ha incorporado a la filosofía contemporánea. ¿Cómo explicar el comportamiento de todos nosotros y en general de la gente de un modo exclusivamente racional? Es obvio que si nosotros vemos los comportamientos de la gente, no obedecen a un comportamiento de tipo racional, y lo que está operando es un sistema, el sistema capitalista, que no les permite decidir acerca del producto de su trabajo, no les permite elegir su trabajo, no les permite incidir en el trabajo, y en consecuencia se devienen solamente fuerza de trabajo. Y el sistema lo que está interesado en sostener esta fuerza de trabajo y nada más.
Y en consecuencia, ¿qué es un sujeto? De acuerdo a la filosofía de la praxis que veníamos viendo, un sujeto que no decide, un sujeto que no evalúa lo que está haciendo, un sujeto que no se beneficia con lo que está haciendo. ¿Qué es? Es un sujeto alienado, es decir, es un ser que no decide. Por eso, de ser en sí, es decir, de ser un ser explotado por otro y dirigido por otro, tiene que tomar conciencia de su lugar y de su rol y de su futuro en la sociedad para poder ejercer ese rol y convertirse en sujeto activo. Y esto es lo que pretende el Partido Comunista. Esto es lo que pretende el marxismo en general. Convertir al sujeto alienado en un sujeto para sí, en un sujeto que sepa, que conozca su lugar en la sociedad, que sepa las causas de su alienación y que en consecuencia tome las medidas adecuadas para terminar con esa alienación, y después veremos el mundo ese como es, porque es muy interesante meternos en este punto de la teoría del conocimiento. Hasta ahora lo hemos explicado, ¿no es cierto? Es teoría, práctica, teoría. Pero ¿hasta qué punto podemos predecir el futuro social? Esto es interesante. Porque Marx, será que estaba distraído, pero no explicó demasiado sobre el comunismo y sobre el socialismo. Porque lo que él hacía es la crítica de lo existente, no de lo inexistente todavía. Se pueden hacer proyecciones, pero la verdadera crítica que recibe desde la realidad del objeto la respuesta de si es adecuada o no, es una crítica de lo que existe, no de lo que todavía no existe. Y en consecuencia, sí, por supuesto que nosotros podemos hacer proyecciones, y todo el mundo hace, no se podría vivir sin proyecciones, pero al mismo tiempo, la certeza de esas proyecciones, de acuerdo a nuestra propia teoría del conocimiento, no es de una exactitud. Lenin tampoco hacía grandes predicciones. Lenin operaba sobre el presente, y de ahí, porque la lógica no es un estatus de leyes inmanente que sirven para todos los casos. Es la lógica de cada objeto concreto que en la medida en que nosotros activamos sobre eso vamos descubriendo la lógica inmanente y la vamos haciendo. Piensen lo que está pasando con el concepto de materia hoy en día. En la medida en que penetramos más profundamente, resulta que la materia no es ese mundito con el núcleo, y resulta que es distinto y todavía no se ha llegado. ¿Por qué? ¿Que estaba mal? No, eran conocimientos parcialmente verdaderos. Y lo más probable es que este tipo de conocimiento parcialmente verdadero siga al infinito, porque es imposible identificar la existencia objetiva del mundo con su reflejo. Quiero quedarme en esto del reflejo. Durante años, yo estoy hablando de mi experiencia como militante, ¿no? Durante años el reflejo fue para mí una especie de espejito que teníamos en la cabeza, que miraba para afuera, y entonces en nuestro cerebro se reproducía el fenómeno. Y es evidente, de acuerdo a lo que vengo diciendo, que no es el espejo que refleja, sino es el trabajo que permite ir ascendiendo. Sin duda que algo se produce en nuestra cabeza, pero no es una imagen especular tipo espejo superficial fenoménica. Es más bien una imagen de nexos temporales y espaciales. Nosotros vamos descubriendo que si esto, entonces esto, y esto tiene que estar acá, en relaciones de necesidad. Es decir, que no es un conocimiento fotográfico, sino es un conocimiento más de tipo estructural. No quiero meterme, porque tampoco soy un especialista, pero no quiero dejar pasar que el mundo universitario está hoy sumergido en lo que se llama el
giro lingüístico, en donde todo el pensamiento está alrededor del lenguaje y es prácticamente identificado con el lenguaje. Bueno, si nosotros somos coherentes con lo que estamos diciendo del proceso de conocimiento, y no todo el conocimiento del lenguaje, porque no es pensamiento sobre el pensamiento mismo y concepto que se adecua a la realidad o que no se adecua o que no tiene contenido. Esto solo es comprobable si ese pensamiento se vincula con una práctica. A pesar de todo el respeto que le debemos a Wittgenstein, esta parte de la teoría de él, a mí personalmente no. Yo comparto con él la crítica a la metafísica, en el sentido de que la metafísica es pura oralidad. Dios, el ente, todo eso son cosas no comprobables. En cambio, en nuestra teoría del conocimiento incorporamos un aspecto al proceso de conocimiento mediante el trabajo, no mediante la contemplación. Y esto lo vamos a ver aquí. Marx critica la contemplación pasiva. Es necesario meter las manos en el objeto de conocimiento, y esta es la tesis 11, para transformarlo. No para ver qué tal funciona, sino para transformarlo en el sentido de la voluntad del sujeto, no de la voluntad consciente, conocedora de la necesidad. Y en consecuencia, lo que quería es criticar eso que durante algún tiempo yo creí el pensamiento como espejo que refleja. No. El pensamiento como proceso que va descubriendo nexos de necesidad entre distintos elementos estructurales del objeto a conocer. Sin la explotación capitalista no existe el proletario. El día que liberemos a los proletarios, no solamente vamos a liberar a los proletarios, sino que vamos a liberar también a los capitalistas que no van a ser explotadores. Es decir, que esta no es una sustancia, sino es una relación. Y si no está este aquí, no está este aquí. Y esto es lo que sostenemos nosotros. Entonces, eso no es algo especular, sino es algo relacional que nosotros vamos a encontrar. Con respecto a Dios, la frase que no está aquí, pero la más contundente de Feuerbach, que todos conocemos, es: no Dios creó al hombre, sino el hombre creó a Dios. Porque ese Dios, o casualidad, tiene los aspectos antropológicos de aquellos que son sus creyentes. Yo, a modo de chiste, cuento una anécdota, y es verdadera. Yo viajé a Hamburgo con Dios. Salí de Montevideo y llegamos a Hamburgo. Era no sé qué Dios, un gordito que lo pesaban y le daban todos los años en diamantes, pero iba en el mismo barco que yo iba, ese Dios de los hindúes, no sé, era una secta. Y ahí es muy claro que ese gordito no tenía ninguna virtud distinta a la mía. Comía un poco más que yo, qué sé yo, pero no era demasiado intento, no era capaz de hacer milagros, de apurar el viaje o algún... No, es muy claro que es el hombre, y esto es lo que a veces nos olvidamos en base a esa otra frase también cierta de Marx, de que la religión es el opio de los pueblos, de que el hombre creó a Dios inútilmente. No necesitamos una consolación idealista, por supuesto, porque si no aparece Nietzsche y aparece el sinsentido de la vida. ¿Para qué nacemos? Para morir y desaparecer totalmente. No puede ser. ¿Cómo? Yo voy a desaparecer sin que quede nada de mí. Los demás pueden ser, pero yo no. Y bueno, entonces nos olvidamos de que la religión tiene una función, a veces, que es esta función
de apoyo y de darle sentido a la vida. Y entonces, esto es lo que está diciendo Marx aquí, construimos en el cielo lo que no podemos construir aquí. El paraíso en el cielo, la felicidad en el cielo, los pobres van a ser juzgados mejor pero en el cielo, mientras tanto acá no. En el cielo es muy clara la relación a la que se está refiriendo. ¿Y por qué es necesario esto? Porque los seres humanos no dominan su propio destino, porque hay esa escisión en la base que los convierte en seres que no deciden. Esto me parece que es la explicación más interesante de la cuarta tesis sobre Feuerbach. Y dense cuenta que Marx está dando una batalla que no son elucubraciones vacías. Está heredando a Hegel, ya vamos a ver. Está heredando a Feuerbach. Aquí lo está heredando críticamente. Está heredando a los materialistas del siglo XVIII franceses. Está heredando a los economistas ingleses. Sobre ellos piensa, trabaja y critica. No se sienta en su escritorio e inventa una teoría utópica que sale solamente de su cabeza, sino con los datos de la Biblioteca Británica y con la ciencia más avanzada y la filosofía más avanzada de su época, la critica en lo que él cree que son sus puntos débiles y va construyendo el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, nombres que a veces traen malos recuerdos porque fueron, como le voy a decir, dogmatizados y estructurados como si fueran una teoría. Pero la dialéctica de la realidad que se refleja en la dialéctica del pensamiento es una conquista del marxismo y, como lo estamos viendo, no es tan sencillo de comprender por esto de lo concreto pensado. Lo concreto pensado no es el punto de partida, sino el punto de llegada del pensamiento. Bueno, voy a intentar seguir. En la tesis 5, no terminé de leer. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es comprender esta en su contradicción en la realidad y luego revolucionarla prácticamente, eliminando la contradicción que impide la libertad de los sujetos. Por consiguiente, después de descubrir, por ejemplo, en la familia terrenal el secreto de la Sagrada Familia, hay que criticar teórica y revolucionar prácticamente aquello. Es decir, las relaciones terrenales tienen que ser cambiadas. En la tesis 5, Marx insiste en contra de la contemplación sensorial, de la pasividad del sujeto. Y dice, Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación sensorial, pero no concibe la sensorialidad como una actividad práctica, como actividad sensorial humana. Quizás aquí lo que confunda es el adjetivo sensorial, que es sinónimo de práctica. Yo creo que lo que está descubriendo Marx es que lo que más le interesa es haberse dado cuenta de que hay dos tipos de objetos materiales existentes fuera de nuestra conciencia. Uno, los objetos naturales, que son productos de la naturaleza, en donde el sujeto humano no tiene demasiada intervención. Pero el otro, que es el que más nos interesa, es la existencia de objetos que son producidos por el ser humano y que se le aparecen como objetos ya terminados, en donde el proceso de construcción está enajenado. Hegel, hablando de este proceso, sabemos que para Hegel lo existente es el espíritu absoluto, ¿no? Entonces el espíritu absoluto va pasando por distintas etapas históricas y se va objetivando en la realidad. Y él descubre
los rastros de humanidad que hay en la realidad. Esto lo descubre Hegel y lo acepta Marx, pero lo que no descubre Hegel es que en esos rastros en que se objetiva, al mismo tiempo se aliena, y esos objetos se convierten en enemigos del sujeto que los fabrica. Esta segunda parte es el aporte inmenso, es decir, no confundir objetivación con alienación. Para Hegel existe un solo proceso, que es el proceso de objetivación humano. En cambio, Marx descubre que en el proceso histórico existe el proceso de objetivación humano en la creación de la sociedad, de la cultura, de la historia, digamos, pero al mismo tiempo, en ese proceso de objetivación, el sujeto creador se aliena de esos objetos producidos, los pierde el control sobre esos objetos. Y el gran aporte de Marx es descubrir de cómo la economía en manos privadas, los elementos de producción en manos privadas, la apropiación privada de la producción y la producción de carácter social. Aquí está la contradicción fundamental. Estos que producen no poseen lo que producen, ni siquiera poseen los medios de producción. Y los que no producen sí tienen el poder de determinar y de disponer de lo producido. Entonces esto produce sujetos sin voluntad, sin capacidad de decisión como individuos, por eso la necesidad de la totalidad. Después me gustaría hablar un poco de este concepto de totalidad. ¿No? Como sujetos individuales no vamos a poder, pero si cada uno de estos sujetos toma conciencia de su lugar en la clase, al mismo tiempo va a surgir la necesidad de construir la herramienta capaz de oponerse al sistema de dominación capitalista, y ahí surge, como consecuencia de la lucha de clases, la necesidad del Partido Revolucionario. Muy interesante también, lo subrayo, es esta distinción que hace Marx entre objetivación, que es un concepto que hereda de Hegel, y alienación, que es un concepto que no hereda de Hegel y que él, por el contrario, descubre en sus estudios y mediante, fundamentalmente, el rol que cumple el capital que es producido por el trabajo de los más, pero apropiado por los menos. Y ese capital, en la medida, y dense cuenta que lo estamos oyendo todos los días hoy, todas las proclamas, no solo oficiales, sino de los periodistas, parten de la siguiente afirmación que se ha vuelto casi el sentido común: y necesitamos que vengan los capitales internacionales a invertir. Entonces, a partir de que necesitamos que vengan los capitales, es como si dijeran, es necesario reproducir el capitalismo. No hay otra solución que reproducir. Si lo que estamos esperando es que vengan los capitales, y bueno, entonces lo que estamos es reproduciendo el sistema de producción. Es una tautología, un punto de partida falso. Cuando decía que quería hablar de las totalidades, quería referirme a los discursos de todos los presidentes, que en cierto sentido es lógico que hablen a todos los argentinos. Pero cuando se dirigen a los argentinos y dicen los argentinos necesitamos, obviamente están haciendo una falsa totalidad. No porque no exista un país que se llame argentino y no exista la nacionalidad argentina, sino porque en el seno de ese país, de esa nacionalidad, existen los explotados y los explotadores, y lo que les conviene a los explotados no les conviene a los explotadores. Y nosotros lo que estamos haciendo todos los días es la elevación de la conveniencia de la clase explotadora para que nos apropiemos todo como si esa conveniencia fuera la conveniencia de todos. Yo no quiero que le vaya mal al gobierno. Escuchamos, y yo sí quiero que le vaya mal a este gobierno. Por supuesto, porque es lo opuesto a los intereses de la mayoría, pero no porque me opongo a la Constitución Nacional.
sino porque me opongo al contenido concreto que tiene el Estado en este momento en manos de quien está. Este es un análisis concreto de la situación concreta y no someterse a totalidades abstractas tales como la nacionalidad o como el Estado o como, ¿no? Bueno, me he ido por la rama un poquito, perdón. Sigue en la tesis 6. Feuerbach, este es uno de los artículos de las tesis más interesantes para mí. Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es decir, no es la espiritualidad, la identidad, no sé qué sustancia etérea que distinga a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales. Otra vez, Marx aportando una bomba atómica de conocimiento cuando descubre que el individuo no es solamente la diferencia con los restantes, sino es y sobre todo la singularidad que nace por la concretez de sus distintas relaciones con el contexto histórico y social en el que actúa. Y se diluye entonces de nuevo esta oposición entre individuo y sociedad que tanto ha dado que hablar. Las masas, resulta que no existen masas sin individuos y que no existen individuos si no existe la sociedad. Porque conocemos el caso de los niños lobos, no sé si son ciertos, pero parece que se descubrió alguna vez un niño que había sido criado por una loba en la India y se lo descubrió cuando tenía 14 años. Y ese niño aullaba como los lobos, andaba a 4 patas, no poseía lenguaje. Bueno, lo llevaron a la civilización y trataron de educarlo, pero resulta que el grado de madurez del cerebro impedía que él aprendiese lo que es propio del aprendizaje de un cerebro a los 2 años o a los 3 años, y en consecuencia este niño salvaje, que era salvaje porque no tenía sociedad, no porque no tenía alma, no porque no fuera un ser singular, sino porque no tenía sociedad. ¿Qué seríamos nosotros si tuviéramos que descubrir cada uno de nosotros la regla del 3? La descubrió Tales, no sé quién es el que descubrió. Es decir, ¿cuántas cosas heredamos nosotros de chiquitos y en 7 años nos hacemos dueños de la historia de la humanidad? Y eso es lo que nos convierte en seres humanos. En primer lugar, porque heredamos un lenguaje. Este es otro tema a considerar, las relaciones entre el lenguaje y la práctica. Nosotros confundimos muy frecuentemente, sobre todo en nuestras reuniones a veces, las discusiones con palabras referidas a nuestras prácticas. Y son cosas distintas. Es decir, las discusiones en abstracto son una cosa, no digo que sean inútiles, pero en general lo bueno sería que nosotros discutiéramos cómo mejorar nuestras prácticas hasta ese momento. Las críticas con respecto a la práctica de cada uno de nosotros, que en mi caso dejan bastante que desear, por lo menos soy consciente. A mí me parece que el tema de dilucidar qué lugar ocupa el lenguaje para esta teoría del conocimiento es fundamental. Porque no es que el lenguaje sea un elemento secundario. En general se tiene la concepción de que el lenguaje es una especie de diccionario en donde detrás de cada palabra hay una cosa. Detrás de mesa, bueno, hay un objeto que se llama mesa. Y esto es solamente una parte de lo que hace el lenguaje.
Porque el lenguaje fundamentalmente sirve para ordenar y para vincular entre sí los distintos conceptos. Nosotros en el teatro tenemos un juego que se hace para provocar la atención, que es, le decimos a uno, decir gato. El segundo tiene que decir gato, perro. El tercero tiene que decir gato, perro, maíz. Nunca pasamos de las 7 palabras. No se pueden recordar más de 7 o 8 palabras. ¿Cómo? Yo hace 20 minutos que estoy hablando en palabras y ¿cómo las recuerdo? ¿Qué es lo que ordena mi discurso? Entonces no estoy hablando palabras, estoy hablando de relaciones entre las palabras. Y el lenguaje lo que hace es sobre, en, afuera, desde, sujeto, verbo, complemento directo, indirecto. El análisis lógico es la estructura, digamos, que está muy cercana al pensamiento y sin el cual sería, sin esa estructura de pensamiento sería muy difícil ordenar los pensamientos, serían un maremoto de imágenes. Y a mí me parece que el comprender el lenguaje de esta manera es absolutamente compatible con la teoría del conocimiento que estamos viendo nosotros. Sigo. Entonces, es el conjunto de las relaciones sociales. Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de la esencia, de esta esencia real. Marx dice que el conjunto de estas relaciones sociales es la esencia real de lo que nosotros somos. Sartre se acerca a Marx cuando intenta definir lo que somos. Somos lo que hemos hecho con lo que recibimos y con lo que pudimos hacer. Es una descripción abstracta que a nivel de las tesis sobre Feuerbach sigue siendo abstracta, pero esto después va a ser concretado en los estudios sobre las relaciones sociales, en los estudios posteriores de Marx, fundamentalmente en el Capital. Entonces digo, Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve, por lo tanto, obligado a, primero, hacer caso omiso de la trayectoria histórica, de que no es lo mismo el comienzo que el final, de la trayectoria histórica, enfocando de por sí el sentimiento religioso y presuponiendo un individuo humano abstracto, aislado, ahistórico. El sentimiento religioso es algo inherente al ser humano fuera del contexto histórico. ¿Por qué? Porque él no ve al individuo como la sumatoria de sus relaciones sociales y en consecuencia lo abstrae, mientras que si nosotros volvemos a concretar al individuo en las relaciones sociales, necesariamente esas relaciones sociales son relaciones histórico-sociales. Es decir, que van cambiando y que han ido cambiando y tenemos prueba, la historia. En segundo lugar, critica Marx a Feuerbach cuando dice, en él la esencia humana no solo puede concebirse como género, entre comillas, como una generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente a muchos individuos. Claro, muchas veces lo humano ha sido definido como lo que es común a todos los seres humanos. Pero esto diluye al individuo, porque lo que es común es justamente lo que tenemos en común, no lo que nos diferencia. Y nosotros somos a la vez, y esto solamente la dialéctica puede explicarnos, la unidad y la lucha de contra. Yo soy a la vez argentino, masculino y singularidad Raúl Serraniana, incomparable con nadie. Para mal o para bien, pero es incomparable. Dos como yo no hay. Y dos como ninguno de nosotros. Esto es muy importante y esto es muy estimulante cuando uno empieza
a pensarlo, que todos nosotros somos irreemplazables porque somos únicos. Y en el fondo, los comunistas luchamos para que haya una sociedad en donde la individualidad sea liberada de todas las cadenas, y en consecuencia somos los mayores defensores del individualismo, al revés de todo lo que nos critican. Es exactamente lo contrario. Yo soy comunista porque pretendo ser un individuo, pero además un individuo libre con otros individuos libres, no solo yo. Esto es fundamental, rescatar nuestra pelea por la liberación del individuo, de todos los individuos, no de algunos individuos, a costa de otros. Esta es la tesis. No es lo mismo individualidad que individualismo. No, por supuesto, por supuesto. La individualidad es la singularidad que yo tengo, y el individualismo sería elevar esta singularidad a teoría que explica el porqué de las diferencias y a justificar las diferencias en esto que ahora se llama, ¿cómo se llama? La meritología o qué sé yo. Hay tipos, por ejemplo, Macri. Macri es un tipo cuyos méritos no pueden negarse. Es un tipo singular, exitoso, ¿no? Bueno, y yo sueño, de verdad, sueño con tener la oportunidad de encontrarme una vez con Macri y darle una ecuación con dos incógnitas al ingeniero Macri, a ver si es capaz de, a ver si yo estoy seguro que no es capaz de resolver. Bueno, la tesis 8 dice, repite, acerca de la praxis. La vida social es esencialmente práctica. Es decir, sin comer, sin dormir, sin protegerse del frío, etc., es imposible la vida. Creo que la singularidad del ser humano es justamente su capacidad de ser social, porque tenemos peores dientes que los tigres, peores piernas que los gamos, vamos perdiendo en todo. Y sin embargo, al convertirnos en este animal social, hemos logrado algunas cosas que otros bichos no han logrado. Dice, la vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica. Es decir, no en la aceptación, sino en la actitud crítica. Necesito comprender el por qué esto es así y si este por qué es racional y beneficia a las mayorías o por el contrario. La tesis 9 habla en contra de la pasividad, de nuevo. Lo máximo que logra el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no concibe la sensorialidad como actividad práctica, es contemplar a los distintos individuos dentro de la sociedad civil, no de la sociedad productiva económica, la sociedad civil, la sociedad de los derechos, de la sociedad de los derechos abstractos, teóricos, porque aquí critica el término ese, sociedad civil, porque para Marx es una sociedad en donde se produce, y además una de las cosas que se produce es la propia conciencia. La conciencia no es algo atemporal y fuera de la historia, sino se produce en determinados contextos que favorecen la apreciación de determinados fenómenos por su madurez. Por ejemplo, el dinero o distintos tipos de explotación han ocurrido mucho antes de la existencia del capitalismo, pero recién en el capitalismo no hay esclavitud física, es decir, no hay cadenas que te obliguen a trabajar. Recién en el capitalismo
la relación de dependencia se ha desarrollado a tal punto que permite su descripción como una dependencia de tipo económico-social. Y esto es lo que hace Marx. Descubre, digamos, las cadenas sin hierro, ¿no?, que someten a... Creí que alguien iba a decir algo. Ya estamos en la tesis 10. El punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad civil. El del nuevo materialismo, la sociedad humana o la humanidad socializada. Yo me he puesto la economía, la realidad de la economía. Bueno, y ahora llegamos a la tesis 11, que después de todo lo dicho creo que es más fácilmente comprensible. Marx critica la pasividad y la contemplación, al mismo tiempo que sostiene la necesidad del conocimiento, del pensamiento, de lo concreto pensado. Pero eso, si se queda en el terreno del pensamiento, ni siquiera llega a ser concreto pensado, porque para que sea concreto pensado es necesario introducirse en la práctica real. Y si lo esencial es este contexto en donde se crean nuestras relaciones, entonces es evidente que uno de los problemas fundamentales que tenemos la humanidad es, en el contexto en que vivimos, conocer, describir el sistema ese como un sistema estructurado, como una totalidad. El concepto de totalidad es también necesario porque uno puede recortar distintas totalidades. En mi caso personal, yo recorté fuera de contexto la totalidad del actor en escena. Y esto que parece tan concreto, de por sí es abstracto, porque el actor en escena, ¿en qué estilo? ¿En el realismo, en la comedia del arte, en el clown? Si yo quiero describir la conducta, ¿qué? Hay una conducta genérica para todo esto. Y entonces ustedes dense cuenta que cuando uno empieza a recortar las totalidades, se te van aclarando algunos conceptos que vienen de la sola determinación de una totalidad momentánea, digamos, y vos con esos conceptos vas profundizando, de modo tal que hoy en día nosotros, desde el punto de vista de la actuación, digamos, hemos descubierto distintos usos del cuerpo en los distintos estilos. Cada estilo necesita un uso determinado del cuerpo y cada estilo tiene una relación determinada de ese cuerpo con el texto. Por ejemplo, en el realismo psicológico, el texto cotidiano no explica lo que piensa el personaje, más bien esconde lo que quiere el personaje. Y entonces hay que verlo como el traje social necesario para la convivencia y el esclarecimiento de los verdaderos deseos y pulsiones del personaje hay que descubrirlo como oculto por este discurso. Bueno, este es un uso concreto del concepto de totalidad, que es siempre concreto también. ¿De qué totalidad estamos hablando? En última instancia, totalidad podría reemplazarse con el concepto de estructura. Es decir, ¿y cuál es el concepto de estructura? Es un objeto que nunca puede ser constituido por una sola parte, que está constituido por varias partes, que las relaciones entre esas partes son relaciones de necesidad. Para que esto esté aquí, es necesario que esto esté aquí. Y el resultado más sorprendente es que la totalidad no es lo mismo que la suma de sus factores. Es algo distinto, es un salto cualitativo. Bueno, y todos estos conceptos
implican, en consecuencia, si unimos la filosofía de la praxis al análisis de la estructura social en la que vivimos, es evidente que es una estructura que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría y que el concepto de democracia está lejos de ser una realidad, es solamente una teoría abstracta. Y si nosotros queremos convertir a la democracia en un hecho palpable, en donde las necesidades de las mayorías sean los que impongan la política, bueno, para eso es necesario cambiar el capitalismo. Porque el capitalismo necesariamente va concentrando el poder económico en unas pocas manos y va sometiendo cada vez más a las masas a una dependencia, porque lo único que atiende es a que tengan energía suficiente para venir a trabajar al día siguiente. Ninguno de las otras necesidades. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el sistema capitalista frente al arte? Digamos, ¿cómo comprender que el teatro en la época de Shakespeare estaba lleno de artesanos y de clases populares que gustaban de esas obras, y 4 siglos más tarde parece que no es nacional y popular hablar de Shakespeare ante las masas, que lo que hay que hablar es de... ¿Cómo es posible esto? Solamente el marxismo, con su teoría de la alienación y del empobrecimiento creciente de las masas, puede explicar, porque el empobrecimiento no es empobrecimiento de dinero, es empobrecimiento humano. ¿O acaso la fruición del arte no es una riqueza del individuo? ¿O acaso el gozo de la libertad, el gozo del tiempo libre, de la cultura, de la herencia de la humanidad, no forma parte de la riqueza? Y eso también ha expropiado a las grandes masas del capitalismo. Por eso la tesis 11 es fundamental en el sentido de que a nosotros nos dice, cuando terminemos esta conferencia y terminemos de comprender un poco mejor quizás la estructura en la que estamos inmersos, sepamos exigirnos a nosotros mismos que la única manera de que esa comprensión tenga sentido, crezca y se profundice, es provocando una práctica transformadora y revolucionaria. Porque si no, te quedás en las tesis librescas, en tener razón en abstracto, y por alguna razón que está en nuestro vínculo con la realidad, hay que descubrir cuáles son las trabas esas que están impidiendo, entre otras cosas porque hay un enemigo que opera con suficiente capacidad. Pero digamos que la tesis 11 es la más revolucionaria de las tesis, en el sentido de que a los que pensamos, y el Partido de los Comunistas transforma en intelectuales de la clase a todos sus integrantes, les permite conocer su situación en esa estructura, pero y sobre todo organizar la pelea para transformar esa sociedad en la que están inmersos. No sé, me quedan cosas por decir, pero es probable que me estén fuera de las tesis. Y yo me quedaría aquí y les pediría que me hagan las preguntas que consideren pertinentes. Gracias.